Egunon, soy Mikel Iriondo, biólogo y profesor de antropología, y hoy os voy a hablar un poco con estos fósiles que tengo aquí sobre nuestra evolución, de forma un poco resumida. Aquí os voy a empezar por presentar al chimpancé. Este sería nuestro pariente más cercano, ¿vale? Y os lo voy a poner junto con nosotros. Esto sería un cráneo humano. Y como veis, tenemos bastantes diferencias. Entre ellas, casi la más visual es la del tamaño craneal, que tenemos un cerebro nosotros mucho más grande y ellos bastante más pequeño. Pero no solo tenemos esas diferencias, también nos encontramos con diferencias en la dentición. Vemos un chimpancé que tiene unos caninos muy grandes, mientras que nuestros caninos son bastante pequeñitos. Otra diferencia importante, entre las muchas que hay, es la localización del agujero occipital, que es la unión del cráneo con la columna vertebral. En este caso, en los chimpancés, voy a verlo así, la salida de este agujero occipital es orientada hacia atrás porque su columna vertebral es paralela al suelo. Es decir, al fin y al cabo, los chimpancés andan a 4 patas. En nuestro caso, en cambio, la nuestra está orientada hacia abajo, porque nuestra columna vertebral está orientada, es perpendicular al suelo, ya que somos bípedos. Todas estas diferencias se han ido acumulando a lo largo de los últimos 7 millones de años, cuando vivió el último antepasado común entre los chimpancés y nosotros. Y en ese proceso, en esos 7 millones de años, han ido modificándose esas características y otras, y han ido apareciendo no todas a la vez, sino poco a poco, como vamos a verlo. Aquí tenemos un Australopithecus, aproximadamente de hace 3-4 millones de años, donde ya vemos ciertas características, entre otras, por ejemplo, voy a ponerlos aquí juntos, vemos que la dentición ya es más parecida a la nuestra. No va a ser exactamente igual, pero ya no tenemos, por ejemplo, esos caninos grandes que teníamos en los chimpancés. No obstante, si vemos que, por ejemplo, el tamaño cerebral de los Australopithecus y los chimpancés es bastante parecido, es decir, aún no ha aumentado el cráneo, y también vamos a encontrar una diferencia en la localización del agujero occipital, ya que en los chimpancés sigue, como hemos dicho antes, está orientada hacia atrás, mientras que en los Australopithecus ya está orientada de forma perpendicular al suelo, dado que el Australopithecus era bípedo. Esto también podemos verlo en otra característica típica de la bipedia, que es la pelvis. Esta es una pelvis nuestra, ¿vale? Vemos que tiene forma de cuchara, es muy ancha, es corta de altura, y en cambio, si la comparamos con la de un chimpancé, aquí tendría una pala ilíaca, un trozo de la pelvis. Esta pelvis es mucho más larga y mucho más estrecha, dado que no tiene que aguantar el peso que tiene que aguantar en los animales que andamos a 2 patas. Si nos vamos al Australopithecus de antes, nos encontramos con que su pelvis también es, esta es mucho más pequeña que la nuestra, dado que el Australopithecus era más pequeño que nosotros, ¿vale? Pero vemos también que tiene bastante parecido con la nuestra, en que nos encontramos con pelvis cortas y anchas, señal de que también eran bípedos. Es decir, en este Australopithecus, que era de hace 3-4 millones de años, ya habían cambiado ciertas cosas, entre ellas la dentición, había cambiado y éramos bípedos en esa época, pero aún su cerebro era pequeño. Este cerebro va a ir aumentando a lo largo del tiempo, y aquí tenemos otra especie. En este caso, este es uno de los primeros Homo habilis. Es una especie que sigue con sus dientes pequeños, sigue siendo bípedo evidentemente, y ya vamos a empezar a tener un cráneo un poquitín más grande, no mucho más, pero poco a poco va a ir aumentando. Este aumento vamos a ir viéndolo en siguientes especies que van a ir surgiendo a lo largo del tiempo. Este Homo habilis es de hace unos 2 millones de años, y en ese proceso evolutivo vamos a ir viendo, entre otras características, cómo va a ir aumentando ese tamaño craneal hasta llegar a algo que es esto, que somos, como hemos dicho antes, nosotros. Muchas gracias.